Primera conversación hoy en Frecuencia Pública. Bueno, el paso de un año a otro, sabemos, es siempre sinónimo de balances y proyecciones. Y así se espera el desarrollo de este 2024 con expectación, especialmente por lo que pueda pasar a nivel internacional en países con directa relación, además, con Chile. En Argentina, por ejemplo, sabemos, ¿no? La presidencia de Javier Milei, libertario de ideas revolucionarias y polémicas, que ya está generando mucho movimiento. Y en la misma línea, millones de personas en Estados Unidos van a definir en el mes de noviembre a su nuevo presidente o presidenta, con la posible irrupción también de Donald Trump en la mira. ¿Cuáles serán los movimientos políticos para este año en el continente? ¿Cuáles serán, por ejemplo, los efectos económicos y sociales del reciente terremoto en Japón? ¿Tendrán fin los conflictos bélicos en Gaza y Ucrania? Lo vamos a conversar con Guillermo Holzmann, analista político, académico de las Universidades Autónomas de Talca y de Valparaíso. Muy feliz año, Guillermo Holzmann. Bienvenido una vez más a Radio USACH. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? Un agrado, también un abrazo para ti y todo el equipo de Radio USACH y que tengamos todos un estupendo año con toda la aventura que eso significa para cada cual. Uy, me gusta la palabra aventura. La voy a recoger, querido Guillermo Holzmann. Antes de entrar en las posibles proyecciones, porque aquí nadie es adivino y a veces, eso sí, la historia nos muestra que los ciclos se repiten, lamentablemente, eso parece parte de la naturaleza humana. Quiero saber tu percepción de lo que fue este pasado 2023 en los frentes donde tú quieras ahondar y profundizar. A ver, yo creo que hay una frase que lo puede resumir bien. En el 2023 los conflictos, la violencia han aumentado y la democracia ha disminuido. Eso quiere decir de que el sistema internacional, todos los organismos internacionales no tienen la capacidad ni la credibilidad ni la posibilidad de poder evitar que los conflictos escalen a un nivel de violencia. El esquema internacional no tiene la capacidad de poder cooperar efectivamente para disminuir la desigualdad y evitar justamente la protesta social o los conflictos internos en cada uno de los países. El crimen organizado ha aumentado considerablemente a nivel transversal, como a nivel mundial. En Chile tenemos solamente una pequeña expresión, pero eso ha aumentado considerablemente. Y cuando hablamos de crimen organizado, no solamente hablamos de narcotráfico, hablamos de trata de personas, tráfico de armas, tráfico de arte, tráfico de medicamentos, etcétera. Hay una serie de elementos que están asociados ahí, pero claramente también con mucha violencia. Y la democracia ha ido perdiendo en dos grandes áreas, me da la impresión a mí, por lo menos lo que se recoge en 2023. Lo primero de ellos es que la separación de poderes cada vez está más debilitada y hay una tendencia a controlar desde el Ejecutivo el Poder Judicial y el Legislativo, es decir, una tendencia al autoritarismo. Y por otra parte, en aquellas democracias que todavía están gradualmente en ese proceso, los pesos y contrapesos dentro de la institucionalidad democrática no funcionan adecuadamente, con lo cual tenemos una personalización de la política por una parte, pero a su vez tenemos una instalación de minorías gobernando, que es lo que podríamos llamarse la tiranía de las minorías. Ya en el siglo pasado se hablaba al revés, de la tiranía de las mayorías. Hoy día las mayorías son sumatorios de minorías. Y muchas veces quienes llegan al gobierno se atrincheran en minorías, tratando de poder dominar todo el resto, que son más minorías todavía. Entonces ahí acá hay un debilitamiento en esas dos áreas de la democracia. Y ya en términos ya más profundos, tenemos un proceso de desideologización por una parte, donde las minorías muchas veces se colocan en la antípoda, son los extremos para poder hacer ver sus puntos de vista, pero también una fragmentación de los partidos políticos, y esto está sucediendo no solamente en Chile, sino que lo vemos en Estados Unidos. Veamos lo que pasa al interior del Partido Republicano, veamos lo que pasa en Francia, veamos incluso en Hungría con un Orbán que aparece como disidente muchas veces lo que piensa la Unión Europea. Veamos lo que le pasa a Meloni en Italia, veamos lo que ha sucedido en España. Entonces hay un fraccionamiento, un proceso de desideologización y un fraccionamiento además de los partidos políticos, lo cual tiene como consecuencia, más allá de afectar la representación y muchas veces la participación ciudadana, tiene como consecuencia la imposibilidad de llegar a acuerdos, porque están tan divididos que finalmente lograr llegar a un acuerdo es casi imposible, y decisiones que debieran ser oportunas y atingentes a la urgencia que hay en cada país finalmente se van a trazar
pasando, y ahí llegamos a un concepto que en relaciones internacionales se está cada vez usando más, que estamos en multicrisis. Hay varias crisis que se superponen, o policrisis que también le llaman, que se van superponiendo, y que toda crisis requiere tomar decisiones, pero si las tomas de decisiones no se logran llegar por consenso, claramente llegamos al otro extremo de que hay una tendencia al autoritarismo. Entonces finalmente nos estamos dando vuelta, poniéndonos la cola particularmente, porque mientras defendemos la democracia no da respuesta a lo que son las urgencias que tiene la ciudadanía. Cuando tú hablas, Guillermo Holman, y finalmente, no solo tú, recoges también la palabra de muchos analistas políticos y por supuesto también organismos internacionales, entre ellos la ONU, y estamos hablando de la democracia en crisis. Acá están en juego, como tú bien señalabas, por supuesto los derechos humanos, la libertad, por supuesto también la seguridad, que nos compete a todos, y no solo a propósito del crimen organizado, pero sí, y todos estos conceptos que finalmente, y la paz, que se reúnen en esta forma de gobierno, esta forma que ha estado desde los griegos en adelante, pero también en crisis y adaptándose a los nuevos tiempos, que es la democracia. En ese sentido, también preguntarte en lo que se viene, proyectándonos para este 2024, con este escenario, ¿cómo podemos hablar también, cómo se vislumbra esta estabilidad geopolítica con estas crisis internacionales, pensando en estos conflictos, estas tensiones entre potencias también, y los cambios en los liderazgos políticos que tú también estabas nombrando algunos? A ver, yo diría las tendencias que mostraron en 2023 se van a mantener en el 2024, todo indica que eso va a ser así, es decir, el tema es cómo controlamos que la violencia no siga aumentando, sino que se mantenga y idealmente disminuya. Lo propio los conflictos internacionales, el que tiene más visos de poder llegar a un statu quo e incluso llegar a una suerte de alto al fuego sería el de Ucrania, que se llegó a una suerte de armisticio probablemente. Luego viene lo que es Israel contra este grupo terrorista Hamas, que pasa por el reconocimiento pleno del Estado palestino, ya creado en forma, pero esto tiene además otras implicancias que involucran a Líbano con Hezbollah, involucran a Yemen. Tenemos problemas en la cadena de suministro a raíz de los ataques contra los buques cargueros, y eso tiene un impacto en el abastecimiento mundial y en los precios, por supuesto, lo cual implica que a nosotros nos cae la inflación, por ejemplo, o nos impacta la inflación, por decirlo de forma muy simple. Tenemos otro conflicto en África, tenemos una variedad de golpes de Estado, guerras civiles, etcétera, una crisis alimentaria de por medio. En Asia Central tenemos problemas en Myanmar, tenemos problemas en Cachemira, yo diría que tenemos problemas en el interior de la India en términos alimentarios y en términos también políticos religiosos. Tenemos temas con Afganistán, tenemos una buena cantidad de conflictos, sin contar Corea del Norte, que son los propios. Ahora, y los comicios de Taiwán también, ¿no? Sí, pues exactamente, que ya van a ser pronto, y son comicios de Taiwán que van a definir si se mantiene la línea de Taiwán de una independencia o se abre una negociación con China, que sería lo que China le gustaría, para decirlo así en términos blanco y negro, pero para entenderlo mucho mejor. Y eso también significa entender que si nosotros decíamos en 2023 de que no hay, que aumenta la violencia, aumenta los conflictos, y disminuye la democracia, y también señalábamos de que los organismos internacionales no dan abasto, no tienen la capacidad para regularlos o intervenir adecuadamente, y eso quiere decir que el 2024 va a estar dominado por las potencias, y estas potencias van a estar marcadas por el conflicto entre China y Estados Unidos, obviamente por lo que es el rol de la Unión Europea y cuán cerca quiere estar de China y cuán cerca quiere estar de Estados Unidos. Eso es para un largo hablar. El rol del Reino Unido, particularmente, que se alinea completamente con Estados Unidos. Aparece India como un actor relevante a nivel con mundial, elecciones en abril y mayo. Claramente no puede ser. Exactamente, y estas elecciones, en definitiva, van a ir, que van a sumar a Rusia también. Rusia también va a elecciones, más allá de lo que pensemos del régimen ruso. Finalmente tiene elecciones en 2024, y Rusia es un país que tú no puedes dejar debajo de la mesa. O sea, por lo tanto, cualquier tipo de decisión global pasa por las potencias y pasa también por Rusia. Entonces, la pregunta es, en 2024,
muy atentos cómo negocian las potencias entre ellas, donde involucran no solamente aspectos geoestratégicos respecto a cómo se van, a ver, lo voy a decir brutalmente, pero cómo se van a redistribuir los equilibrios de poder en Medio Oriente, y eso por decirlo en términos muy académicos, ¿ya? Y también cómo se van a distribuir el comercio mundial. Sí. ¿Ya? Entonces acá está cambiando el modo de producción, entonces acá ya la productividad empieza a estar dependiente completamente de la inteligencia artificial, la biotecnología y todo ese tipo de cosas, y eso implica que las desigualdades van a aumentar considerablemente. Hoy día el comercio está para los más ricos, para los que tienen mayores ingresos. El resto no tiene que contentarse solamente con lo que le alcanza su sueldo o su ingreso, pero te vas a dar cuenta que en todos los países las partes más lujosas han aumentado considerablemente, se han consolidado y prácticamente son pequeñas islas dentro de las ciudades, a las ciudades más importantes del mundo, y me refiero al mundo, no solamente a lo que tú puedas ver en Chile, sino que tú viajas a Uruguay, viajas a Brasil, viajas a cualquier país de Centroamérica, viajas a Asia, es impresionante, es decir, los niveles de lujo han aumentado, pero ese lujo solamente corresponde con suerte a, qué sé yo, así, diciendo muy muy generoso, un 10% de la población. Claro, el tema de la desigualdad y las enormes brechas. Exactamente, y eso se va a profundizar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, tú piensas que tiene el mayor impacto en los servicios. Chile, por ejemplo, que es un país que dentro de su esquema económico los servicios son importantes, cada vez va a ser más reemplazado por algoritmos, por computadores, por tótem, qué sé yo, por internet, lo que sea, pero va a significar más desempleo en toda la gente que estaba acostumbrada a vivir los servicios. Claro. Y eso yo diría son elementos que hoy día están en la agenda de la OCDE, del G20, del G7 particularmente, porque en definitiva están trabajando con un mercado reducido y dejando todo el resto del mundo fuera. Y eso significa un reacomodo completo de la geoeconomía a nivel mundial. Guillermo Holmas, antes de hablar de Estados Unidos, que obviamente siempre genera efectos en la economía mundial y Chile es parte de ello, y por supuesto de nuestros vecinos en Argentina con Milei, quiero también seguir ahondando en estos temas que tienen que ver con no solo las tendencias tecnológicas y la transformación digital, sino también el comercio internacional durante este año, especialmente en términos de acuerdos comerciales, tensiones que puedan haber entre países en este ámbito y el impacto de los conflictos armados que subsisten y que esperemos que no subsistan, pero también en las cadenas de suministro. Y luego nos detenemos también en la transición energética a nivel mundial, sobre todo con las energías renovables. ¿Hay temor de posibilidad también de que se agudicen estos conflictos que se vienen arrastrando, tanto el de Ucrania con Rusia y por supuesto en la franja de Gaza, a propósito también ahí de la cadena de suministro? Sabemos que en todo caso franja de Gaza es claramente los habitantes de ahí, los palestinos en particular, los más afectados, y pareciera que Israel no quiere hacer caso. Exactamente, Israel no quiere hacer caso, tiene su propia lógica de respuesta a un ataque brutal que recibieron el 7 de octubre, pero claramente ha sobrepasado todo lo que son los límites de derecho internacional, y acá el gran problema, más allá de la respuesta de Israel, un Israel que, digámoslo de paso, está ideológicamente dividido internamente. Sí. Netanyahu acaba de perder, digamos, una de sus principales reformas de justicia. Por lo tanto, Israel, digamos, si bien es cierto, tiene un concepto en términos de nación, claramente políticamente, hoy día en el 2024, y lo más seguro que así va a ser, porque ya de alguna forma se ha insinuado, así Netanyahu es parte del problema o parte de la solución. Sí, claro. Yo creo que ahí hay un punto. Y el segundo punto es quién representa hoy día al pueblo palestino, porque es evidente que no puede estar representado por un grupo terrorista que además dejó de ser árabe, musulmán, y con todo lo que significa el yihadismo y toda esa visión integrista del Corán. Por lo tanto, hoy día se busca con urgencia quién representa al pueblo palestino. Y eso, bueno, hay que sacar con la historia, pero la urgencia hoy día es esa. ¿Con quién se negocia de tal forma de poder aislar a Hamás? Entonces, ahí hay un tema que nos va a acompañar todo 2024, yo diría casi con plena seguridad. Ucrania probablemente va a disminuir menor intensidad. Ahí la fuerza y yo diría la presión de Alemania, particularmente de Francia, de Polonia y de otros países que han estado conversando, yo diría, privadamente,
es cómo poder terminar con una Ucrania que lejos de poder, que independiente que pudiese triunfar o no en la guerra contra Rusia, en virtud de la invasión que hace Rusia, se ha transformado en un centro de corrupción importante. Entonces, que si ya lo era antes, hoy día hay menos control y no regulación interna. Pensemos solamente que Ucrania también va a elecciones en 2024 y, digamos, y hay 6 candidatos presidenciales, qué sé yo, y no todo el mundo quiere a Zelensky. Entonces empezamos a mirar que Ucrania no es la unidad que uno podría pensar. Sí, se entiende. Claro, entonces ahí hay un tema, y ahí hay mucho crimen organizado, el tráfico de personas, de niños, niñas, qué sé yo, se ha incrementado considerablemente. Hay un par de informes, uno de Europol, especialmente, que es muy dramático en términos de cómo ha aumentado todo eso. Pero si vamos nosotros, después nos cambiamos de continente y nos vamos a África, el tema es peor. Toda la franja de Sahel, donde están los países que no solamente tienen petróleo, sino los que tienen uranio particularmente, y los que tienen diamantes, claramente es una zona de conflicto cada vez más intensa, cada vez más complicada. El tema talibán, un poquito más arriba, digamos, a la derecha, tú gustas, estamos yendo hacia la frontera con China, y tenemos todo lo que es la zona de Pakistán, que es un problema, por ahí pasa toda la seda de China. Hay un tema con ISIS, que tiene por lo menos dos campamentos de entrenamiento ahí del terrorismo, y está el tema obviamente de Afganistán con los talibanes, que no han cumplido nada de lo que se habían comprometido a cumplir. Entonces tenemos una buena cantidad de conflictos, sí, sin contar el de Finlandia con China, en fin, y varios otros menores, pero son más de 20 o 25 conflictos a nivel global que nos van a seguir acompañando en 2024. Guillermo, y brevemente en este punto, luego nos vamos a Estados Unidos y Argentina, y agradeciendo que hables con nosotros en esta tarde acá en Frecuencia Pública. Recordamos, analista político y académico de las universidades autónomas de Talca y de Valparaíso. Cuando estabas hablando de los recursos de uranio, de diamantes y otros, petróleo también, el tema de la transición energética a nivel mundial, términos de inversiones también de energías renovables, las regulaciones ambientales, los cambios en la matriz energética, cuando las potencias, que son las que más contaminan, no quieren dar su brazo a torcer y esperan que nosotros los chicos sí hagamos la pega, pero no impactamos tanto, justamente ni siquiera impactamos tanto en la contaminación. También ahí se ve una vez más lo mismo que se ve un poco también a nivel de quien hace lo que quiere, de alguna manera. Exactamente, porque no hay regulaciones que sean obligatorias, que se puedan imponer a los países. Finalmente son las potencias y las multinacionales que hoy día se instalan ya definitivamente como un actor con un peso no solamente económico o financiero, sino que también político, muy relevante. Y es ahí donde los recursos naturales se siguen explotando de aquellos países que son dependientes, donde la posibilidad de transferencia tecnológica es muy baja, es decir, la posibilidad de que un país de América Latina, por ejemplo, pueda pretender ser desarrollado, es imposible si no tiene transferencia tecnológica. Por lo tanto, veamos el caso de Chile, el litio. O sea, vamos a aportar litio, pero podríamos hacer muchas otras cosas más con el litio, no solamente batería, por favor. O sea, es decir, sí, hay muchas otras cosas más que se pueden hacer, pero eso requiere transferencia tecnológica. Y requiere planes de largo plazo. Es decir, industrializar un país, tú no lo haces en menos de 20 años. Claro, que si lo puedes acortar, que si yo puedes jugar un poco en eso, pero tiene que haber una negociación permanente independiente del gobierno que haya. Y eso no lo tenemos en Chile. Entonces eso y en ningún país de América Latina, de hecho. Es notable, por ejemplo, que todas las potencias y las potencias medianas, y ahí sumamos, yo diría, el caso de Irán, de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el caso de Corea, el caso de Japón, en fin, incluso eventualmente podríamos sumar, pero yo creo que caso aparte todavía el caso de Argentina, que ellos están con una visión estratégica al 2050. Es decir, ellos quieren lograr el 2050, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, Arabia Saudita, su preocupación es cómo ellos van a sobrevivir sin petróleo cuando se acabe. Claro. Como que pensamos, el petróleo no es un recurso renovable. ¿Cómo van a? Entonces, están haciendo inversión en una serie de cosas, pero están pensando al 2050. Oye, partamos a la base que tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita no son democracias. Entonces, la democracia está mostrando una debilidad frente al futuro, por no poder tomar decisiones oportunas en el presente para asegurar los 20 años siguientes. Entonces, acá hay un tema que es de discusión claramente mucho sí, más allá de lo que estamos comentando, pero es evidente de que ahí tenemos una problemática que es compleja y que está generando una mayor cantidad de conflictividad. Y ahí, yo diría,
los recursos naturales son importantes, el cambio climático impone cosas y los países industrializados lo único que desean es llegar al 2050 dominando el espacio exterior, dominando el océano, y no me refiero solamente a la ruta marítima, me refiero a los alimentos que hay en el océano y a los minerales que hay en el océano. Sí. Estamos dominando lo que es todo el ciberespacio, todo lo que es la información, liderando lo que es la industria alimentaria, en particular el alimento a nivel global, y todo lo que es biotecnología. Entonces, si tú te das cuenta, Daniela, te converso en muchas cosas que no están, digamos, habitualmente en nuestra conversación acá en el país. Sí, pero yo estoy fascinada, así que sigue nomás. Una súper charla magistral que nos estás dando, Guillermo Holzmann, que nos permite también reflexionar. Ya que hablabas de petróleo, me acordé de Venezuela, ahora también el 2024 está el tema de comicios libres que supuestamente el gobierno de Maduro había cedido en medio de una crisis económica de larga data y más agudizada que nunca. ¿Ahí qué podría pasar con esta implementación durante este año de unos comicios libres? Lo que dijo ahí tácitamente, se habló de estar dispuesto Maduro. ¿Será posible? De hecho, en todo sí, o sea, pues bueno, en política todo es posible a la medida que haya voluntad. Sí. Pero en el caso de Venezuela tiene que haber una presión de Estados Unidos. Está todo su conflicto con Guyana, que probablemente tanto Reino Unido como Estados Unidos, que están aliados ahí, en definitiva van a presionar para que eventualmente haya comicios en el segundo semestre de 2024. Eso es lo que se está proyectando al menos. Aquí pueden haber comicios con Corina, qué sé yo, Machado, si no me equivoco. Sí, María Corina Machado. Qué sé yo, ¿Y puede ser candidata. ¿Seguirá? Ahora, eso, bueno, Bukele tiene elección ahora el 6 de febrero, y se supone que va a seguir, o sea, pero también ya empieza el desgaste propio de un gobierno que ha ido pasando de una democracia, claro, en El Salvador, a un régimen autoritario, ha gobernado prácticamente con excepción constitucional, y ya empiezan a aparecer las voces de disidentes. Por lo tanto, el triunfo de Bukele va a estar muy interesante en términos de cuánto apoyo tiene. O sea, podrán no tener homicidios en muchos meses, pero el apoyo político también lo lleva y lo obliga a que, si quiere mantenerse en el poder, tiene que consolidar esa fase autoritaria que probablemente es distinta a la que tiene Venezuela o Nicaragua, pero sin lugar a dudas es autoritarismo al final del día, y eso es un déficit para toda la región. Absolutamente. Y para finalizar, para no sacarte más el jugo en este primer día hábil de 2024, Guillermo Holzmann, no quiero abusar de tu buena voluntad, ya que estamos hablando de voluntad política. Vamos con las proyecciones de lo que puede suceder en noviembre de este año ya en Estados Unidos y las repercusiones si es que llegase nuevamente Trump al poder. A ver, o sea, para decirlo simple, independiente que llegue Trump o no al poder, o sea, ya Trump está con problemas en algunos estados que no le permiten dar la papeleta, hay toda una estrategia al interior de las estructuras tradicionales de poder en Estados Unidos para evitar que Trump llegue al poder. Yeah. Digamos, Trump es una disfuncionalidad dentro del funcionamiento democrático, digamos, estadounidense. Trato de decirlo lo más súper poeta, Guillermo, me gusta. Entre filósofo y poeta, me encanta. Sí, para poder entender de que Trump es un problema, porque si lo dijera de otra forma nos concentraríamos solamente en Trump, y hay que entender que el Partido Demócrata está fraccionado, debemos entender que el Partido Republicano está fragmentado, debemos entender de que la élite económica, política y social estadounidense está complicado respecto a cómo se viene el futuro, o sea, en 30 años más, respecto a qué cosa va a hacer Estados Unidos. Y hay un largo debate que todavía no se soluciona, ni siquiera con la muerte de Kissinger, para darle una pequeña caricia ahí. Sin la muerte de Kissinger no se soluciona todavía respecto a ahí perdiste por otro, Guillermo Holzmann, con la caricia a Henry Kissinger. Ahí no. Claro, y la caricia era por el realismo, porque logró imponer y hacer girar en torno a él la posición estadounidense en política exterior. Hoy día no hay ese eje. Y al no estar ese eje, increíblemente, claro, o sea, hay opiniones encontradas respecto a Kissinger, pero giraba en torno a él, estar a favor o en contra de Kissinger. Pero finalmente, digamos, hoy día hay diferencia importante en lo que piensa la Cancillería estadounidense, que es el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, que es lo que piensa el Pentágono, lo que piensa la Agencia de Seguridad Nacional,
es lo que piensa el Congreso. Entonces, hoy día hay una preocupación. Y una preocupación acuérdame que me pregunte por la última preocupación, porque no es menor, pero ¿ya? Para seguir con Estados Unidos y no desviarme. Sí. El tema está en que si Trump logra instalarse la papeleta en la mayoría de los estados, puede llegar a ser presidente en Estados Unidos. Ya, lo cual implicaría que estaríamos entrando a una era bastante complicada a nivel mundial. O sea, tú piensas que el único país que tiene capacidad de despliegue mundial para 3 o 4 frentes simultáneos es Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos no está, significa que el mensaje para todos es que cada cual rasquese con sus propias uñas. Sí. Entonces, es Estados Unidos el que coloca las principales sanciones, sea el país que sea, desde Cuba, Rusia, qué sé yo, cualquier país de América Latina, China, etcétera. Si Estados Unidos disminuye el sistema mundial, yo diría no que colapse, sino que se desquebraja. Entonces ahí hay un tema relevante. Igual una orfandad interesante, ¿eh? Podría ser una posibilidad, sí. Esa orfandad. Sí, no, podría ser una posibilidad, pero hay que mirar en la futuro lo que significa, sí. Porque ahí vamos a tener que decidir dónde queremos estar, cómo queremos estar y de qué forma vamos a estar. Pero con la democracia, el inconveniente que tiene, que como no tiene instrumentos para poder proyectarse mucho tiempo, sino que se proyecta según el periodo de gobierno que toque, eso nos deja en completa desventaja. O sea, es decir, ahí hay una debilidad de nuestras democracias, que es muy compleja y que nos puede traer muchos problemas a futuro. Bueno, pero volvamos a Estados Unidos. Trump, yo diría, tiene una opción presidencial abierta, sin lugar a dudas. El sistema estadounidense establece que tiene que haber primarias, es decir, para que Trump quede en la papeleta, tiene que llegar a las primarias que se hacen en vez de julio, agosto, al Partido Republicano y ser electo por los propios republicanos. La idea, hasta donde uno puede ver el distinto análisis en Estados Unidos, es que Trump quede fuera de la papeleta ya a más tardar el mes de abril. Es decir, que la Corte Suprema estadounidense, donde Trump va a ir a reclamar, finalmente le cierre la puerta. Ahora, eso es bastante relativo porque varios de los miembros de la Corte Suprema estadounidense fueron nombrados en el periodo de Trump. Y Trump se preocupó de colocar ahí a supremos que son conservadores y seguidores de él. Entonces hay un aire en Estados Unidos, yo diría, a una suerte de crisis institucional no declarada. Eso nos deja, eso es lo que genera Trump. Por su parte, los otros candidatos del Partido Republicano no tienen la fuerza de Trump, y en el Partido Demócrata hay serias dudas respecto a la capacidad de Biden. Sí. Entonces, si no es Biden, ¿a quién puede ser? Kamala Harris, que es la vicepresidenta, podría ser una opción. Sin embargo, muchos están mirando a la señora de Obama, de Barack Obama. ¿Ya? Pero eso sería como el as escondido. Van a haber sorpresas en el proceso primario en Estados Unidos. No se ha dibujado aún. Claro. No, todavía no está dibujado. Y se espera que los debates que existan ahora en el Congreso se puedan superar un poco. Estados Unidos está muy lento respecto a muchas cosas, pero a su vez también muy cansados de poder ayudar a todo el mundo cuando tiene el desorden internamente. Ahí, una ayuda que por lo demás no es Claro, se lo digo en inglés. Claro. Guillermo Holtzman, y lo que sí se está desdibujando, al menos como conocíamos Argentina, bueno, por supuesto, es en manos de esta figura tan curiosa también en términos políticos como es el presidente de aquella nación, Javier Milei, que venía, ¿no?, con todo este plan de motosierra. Algunas cosas ha tenido que obviamente bajarla, algunas contradicciones, pero de alguna manera está igual arrasando con muchas estructuras y también vicios de la hermana República Argentina. ¿Qué nos puede decir también como proyección? Porque hay gente que dice que no va a durar mucho más o mucho tiempo, su periodo al menos, Javier Milei, y que tiene una imagen muy deteriorada ya. Ya. A ver, yo creo que el tema es siempre... Decía ya por Milei, no que comenzaras. Pero me encantó. Yo decía, mira, Milei, ¿cómo lo calificarías tú desde el punto de vista de análisis? Yo creo que es un personaje excéntrico, para no irse a ningún extremo. Él, en su excentricidad,
ha instalado un tema que está dependiendo básicamente, entre paréntesis, hay que entender que Argentina tiene un sistema político y cultural distinto al de Chile. Sí, claro. Hay distinto al de todas las democracias de América del Sur. Entender que lo que pasa en Argentina no se repite en otros países, porque hay aquí en Chile algunos personajes que piensan que Argentina puede influir en toda América, y eso no es así. Bueno, pero Milei, en el fondo, está dependiendo de que, digamos, después de haber lanzado su decreto de necesidad y urgencia, eso que ya lo presentó como proyecto de ley, son 366 artículos. Exacto. Que cambia, yo diría, de manera importante todo lo que es la arquitectura económica y burocrática del Estado argentino, y que abre claramente un mercado, yo diría, muy inspirado en lo que hizo Chile, dicho sea de paso, pero Chile lo hizo en los 80, en un régimen dictatorial. Él lo está haciendo en democracia, algo parecido a lo que quiso hacer Menem, dicho sea de paso. Sí, bueno, por eso tiene los menemistas que lo están claro, por eso los menemistas lo apoyan, los cívicos radicales. Pero yo mencionaba el tema cultural argentino, porque la política argentina transversalmente es seducida por el poder. Y si Milei demuestra poder, créeme que hay muchos que negocian, pero se van a negociar con el poder, no con la oposición. ¿Ya? Entonces, yo diría que ahora, si lo que yo estoy diciendo es cierto, lo vamos a ver en una votación que probablemente sea estrecha en el Congreso cuando se coloque el decreto ya ahora como proyecto de ley a votación. Hay que hacer notar que ese proyecto de ley... De hecho, están ahora en el Congreso revisando la ley ómnibus. Exactamente. Basta que una Cámara la apruebe para que siga en vigencia. La gracia del decreto que sacó Milei, que entró de vigencia de inmediato. Entonces, ahora el proceso que viene es que el Congreso lo apruebe, pero basta que una Cámara lo apruebe, no requiere las dos cámaras, ojo con eso. Ya. Si una Cámara lo aprueba, que sigue vigente. Y eso le da la batalla ganada a Milei. Bueno. Y entramos a un proceso sin retorno. ¿Y tú sientes que va a poder terminar con toda la presión que va a existir desde las calles, que podría terminar su periodo Javier Milei? A ver, yo creo que es demasiado pronto como para poder asegurarlo, pero si pasa esto, va a pasar el 24. Eso, de todas formas. Ahora, el 24 en Argentina, en Chile y parte importante de los países, estamos pensando en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, va a ser un 2024 de mucha calle, de mucha protesta callejera, de mucha conflictividad social. ¿Incluiste a Chile o no? No te escuché. ¿Chile también? Sí, Chile también. Yeah. Sí, y créeme que no va a ser poco. Y van a haber distintas razones. Puesto, digamos, razones sociales por la situación que se está viviendo, pues ya sea, llámala desigualdad, llámese carencia, frustración, etcétera. Y eso va a ser parte de lo que va a ser la vida hoy día, hoy día digo en el 2024, sí. Y en América del Sur y América Latina en general. Guillermo Holtzman, analista político, académico de las Universidades Autónomas de Talca y Valparaíso, poeta y filósofo, y muy generoso también en esta maravillosa, casi charla magistral de proyecciones y de análisis de lo que fue este 2023 a nivel internacional y por supuesto lo que se puede venir comenzando ya este año. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en esta frecuencia pública y te deseo lo mejor para este año que ya comenzó. Abrazo grande. Igualmente para ti, Daniel, un gran abrazo y también extensivo a todo el equipo de Radio USACH, a los cuales, digamos, le tenemos mucho respeto y mucho cariño. Muchas gracias. Es recíproco. Que te vaya bien. Gracias. Chao. Maravilloso. Mira, hace rato que no tenía una conversación telefónica, o al menos lo escuchábamos, porque en realidad el análisis lo hace él. Aquí su servidora solo hace los hilativos, así que muy bueno el análisis que ha hecho Guillermo Holtzman en relación a lo que se está viviendo en el mundo, a las grandes potencias, pero también lo que está pasando con nuestros vecinos y por supuesto revisando los conflictos bélicos tanto en Gaza como en Ucrania.